Buenos días a todos y todas. Desde la Dirección de Extensión Universitaria de la UNAM Managua, les damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado Cambio Climático, Bases Científicas y su relación con la crisis del COVID-19. El cambio climático desde hace varios años ha estado en las mesas de discusión debido a los daños irreversibles a los ecosistemas y a las sinergias entre ellos que sostienen la vida del planeta, como el calor extremo, aumento del nivel del mar, pérdida de ecosistemas, pérdida de algunas especies de plantas, entre otras. El día de hoy estaremos conversando con la nicaragüense Tania Guillén Bolaños, investigadora del Centro de Servicios Climáticos de Alemania. Tania es ingeniera en calidad ambiental y maestra en tecnología y manejo de recursos naturales de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia, en Alemania. Desde el año 2016 es parte del equipo técnico del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe. Tania, el micrófono es todo tuyo. Podemos iniciar. Hola, muy buenos días por allá a todos y todas. Primero agradecer por la oportunidad que me está brindando la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua para facilitarle un poco sobre la base científica relacionada a cambio climático y también un poco sobre su relación y me parece una hermosa manera de retribuir mi educación nicaragüense mientras estoy en este momento aquí en Alemania también. Yo comenzaré, bueno, soy ingeniera en calidad ambiental, como mencionaba Tamara, y estudié en la Universidad Centroamericana. Desde hace 4 años estoy trabajando aquí en Alemania y también fui parte del equipo que elaboró el reporte sobre el 1.5 grados de calentamiento global, que es uno de los temas que más hoy les voy a compartir. Yo espero hacer una presentación breve de no más de 25 minutos para poder también tener un pequeño espacio de pregunta y respuesta para quienes hoy están facilitando también su tiempo para escucharnos. Como decía, estamos hablando de dos crisis globales y lo de global para mí es muy importante porque muchas veces escuchamos sobre crisis que otras regiones del mundo viven, pero no sufrimos la empatía porque quizás no vivimos también esa crisis. Pero al hablar de la crisis climática y del COVID-19 estamos hablando de dos crisis globales que además habían sido predecidas por la ciencia. En el caso, por ejemplo, de las similitudes entre solo les pediría que a los participantes, si tienen sus micrófonos apagados, por favor. Y después quizá damos espacio en las preguntas y respuestas. Gracias. Hablaba de que las similitudes entre las emergencias o las que estamos viendo actualmente es que ambas son globales, ambas incrementan las desigualdades y también ambas necesitan de una cooperación amplia para hacerles frente. Actuar frente al coronavirus también significa actuar frente al cambio climático. ¿Y en qué también se diferencian? Yo quiero mostrarles esta caricatura que quizás muchos de ustedes ya las conocen. Primero, en la parte izquierda de la caricatura estamos observando a los doctores que haciendo el esfuerzo mayúsculo y tremendo de tratar de abatir la curva, y esta curva se menciona sobre la curva principalmente de las infecciones, ¿no? Ligadas al coronavirus. Pero esta caricatura tiene una parte muy fundamental, que es que la crisis climática va mucho mayor que la crisis del coronavirus. Y aquí no quiero yo quitar la importancia porque estamos viviendo una crisis global, económica y a nivel de desigualdades tremenda. El problema es que el cambio climático
acentúa toda, o va a acentuar y está acentuando todas esas desigualdades y nos puede enfrentar a mayores problemáticas de las que ya estamos sufriendo hoy en día. Así que cuando la vacuna finalmente contra el coronavirus esté disponible para toda la población, tenemos que seguir trabajando por la crisis climática o por parar la crisis climática. ¿Y cuál es la relación en su inicio de ambas crisis? En la imagen a la izquierda ustedes pueden ver los principales factores que aumentan el surgimiento de zoonosis, y las zoonosis son las enfermedades transmitidas de animales a humanos, como es lo que se cree que pasó con el coronavirus, ¿no? Y esto está incluido, por ejemplo, entre los factores en los que está incluido está el cambio climático. Y el cambio climático, a su vez, está generado en un 24% principalmente por las actividades relacionadas a la agricultura, a la silvicultura y a otros usos de suelo, que a su vez están afectando la agricultura o están generadas por la agricultura y la ganadería intensiva y por la deforestación y campos de uso de suelo. Aquí tenemos una retroalimentación entre lo que generan ambos crisis globales, y esta es la parte que nosotros también debemos de mantener pensando cuando hablamos de las dos crisis y por qué su relación una con la otra. Y esta es la base de esas relaciones. Entre las bases científicas del cambio climático, esto muy brevemente porque todos nosotros hemos pasado por esta explicación en algún momento en el colegio, nosotros sabemos que hay un funcionamiento del efecto invernadero, que es el que permite tener la vida tal como la conocemos, y eso significa que a nivel global tenemos una temperatura media de unos 14 grados Celsius aproximadamente. Y esto se da porque la Tierra recibe energía del Sol y alguna parte de esa energía es reflejada a la atmósfera y otra parte es absorbida. Y aquí están los 14 grados. Lo que genera el cambio climático es una acumulación mayor de los gases de efecto invernadero, y los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el metano, también tenemos el vapor de agua, y esas son generados ese incremento es generado por la actividad humana. Entonces hablamos de calentamiento antropogénico. Aquí yo también quería pasarles muy brevemente información sobre las escalas y el tiempo y las escalas climáticas. Cuando hablamos de tiempo y clima, estamos hablando de escala de entre horas y meses, donde podemos ver efectos o fenómenos como la lluvia, las tormentas o las estaciones. Pero cuando hablamos de variabilidad climática, ahí ya estamos hablando de escalas de meses a décadas, en donde podemos encontrar las estaciones del año, que en el caso de Centroamérica, Nicaragua, es la estación seca, la estación lluviosa, el fenómeno del niño o de la niña, dependiendo de dónde nos encontremos, y la oscilación del Pacífico. Pero cuando hablamos de cambio climático, hablamos de una escala por lo menos de 30 años a siglos. Y ahí donde podemos ver la oscilación también del Pacífico, el calentamiento global, el aumento del nivel del mar que mencionaba Tamara anteriormente, así como la acidificación. Y entonces cuando hablamos de cambio climático es como cuando les preguntamos a nuestros abuelitos cómo era en su infancia el clima, cómo se comportaba la lluvia. Ahí podemos ir identificando como los cambios a los que estamos observando hoy en día en cuanto a cómo se comporta el clima. También, y estas son figuras que algunos de ustedes quizá hayan visto, aquí vemos cómo se han ido registrando el aumento de la temperatura media global, y aquí vemos una clara tendencia al aumento. Aquí hay una gráfica que a mí en particular me gusta mucho porque es muy gráfica, donde en azul se representan los años que han sido más helados a la media, y en rojo los años que han sido más calientes a la media global, y ahí podemos ver que cada franja que representa un año va en los últimos años está haciendo una mayor concentración de años que están sobre el promedio global. Asimismo, esta gráfica nos proporciona información sobre la concentración de dióxido de carbono, es decir, de uno de los principales gases de efecto invernadero, y si nosotros vemos las dos gráficas,
vemos que ambas tienen una tendencia al incremento, lo que muestra su relación. Y aquí un resumen de qué es lo que genera y qué es lo que absorbe las emisiones anuales antropogénicas, donde principalmente los combustibles fósiles, es decir, el petróleo, el gas metano, el cemento, tienen la mayor parte de las emisiones, y el sector de cambio de uso de suelo, que es el que mencionaba también anteriormente. Se ha venido observando, y estas gráficas para mí siempre son muy preocupantes, que en los últimos años estamos rompiendo récords, ¿no? Y aquí podemos ver que en estos últimos 10 años, todos están después del año 2005, y este es el top 10 de los años más cálidos. Luego, los últimos 5 años, en el top 5 de ese rango, son los últimos 5 años. Es decir, del 2016 a la fecha hemos vivido los años más calientes del registro que existe en este planeta. Y de lo que nosotros conocemos, que es lo que ha permitido que la vida se desarrolle tal como la vivimos. Esta información, eso ha venido siendo recopilada desde el año 88 por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas. Este panel, como su nombre lo decía, es una organización de Naciones Unidas y evalúa la ciencia relacionada al cambio climático y facilita al mundo permanentemente por sus ciclos de evaluación con la información científica o el estado actual del conocimiento relacionado al cambio climático, la parte física, pero también la parte relacionada a los potenciales impactos ambientales y socioeconómicos. El trabajo del IPCC es que la ciencia informa las políticas. Ambos son, aquí les muestro, es el logo del IPCC y el logo de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático. Ambos son órganos de Naciones Unidas, ambos son órganos formados por los gobiernos de nuestro planeta, y el IPCC, que basa su trabajo en el trabajo voluntario y colaborativo de científicos de alrededor del mundo, provee la base científica para que los gobiernos en todos los niveles desarrollen políticas climáticas, y su trabajo tiene que ser integral, objetivo, transparente. Asimismo, las evaluaciones que desarrolla cada 7 años, y eso se los voy a explicar también, son relevantes para las políticas, pero no son prescriptivas. Es decir, el IPCC y la ciencia que está en sus reportes le informa a los gobiernos sobre el estado actual, pero no le dice qué hacer. O sea, ahí se muestran la alternativa y los gobiernos tienen que decidir en base a sus potestades lo que van a hacer en cuanto a enfrentar el cambio climático. Como les decía, el IPCC se formó desde el 88, en el 90 prepararon su primer reporte o publicaron su primer reporte, y a medida que ellos han ido publicando cada 6, 7 años sus reportes, los informes son más claros en cuanto a que el calentamiento global es inequívoco del sistema climático y particularmente de 1950, y que los cambios actuales observados no tienen precedente en décadas o milenios. Y esta certeza, como pueden ver en el diagrama que les presento, ha ido aumentando reporte con reporte. Y lo que decimos actualmente es que básicamente es extremadamente una certeza extrema de que somos nosotros los humanos los que hemos generado este calentamiento global en las últimas décadas. Ahora acá, para ir enfocándonos un poco en el reporte del 2014, que es del Grupo sobre Adaptación y Vulnerabilidades de Impacto, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí para cada región los impactos que ya fueron observados para cada región. Esto no es lo que puede pasar, es lo que ya se reportó hasta esa fecha y que está siendo actualizado con reportes posteriores. Por ejemplo, para Centroamérica podemos ver que ya se observó un aumento de la temperatura, que ya hubo una afectación a la escorrentía superficial, también en las estacionalidades de la época lluviosa o seca. También hay una afectación negativa a la biodiversidad, y esto
también relacionado a la parte de salud, hay un aumento de vectores de enfermedad en los que el cambio climático, a medida que es más caliente, se propicia su hábitat para reproducción. Y esto es para Centroamérica, y luego si están inscritos, creo que se les va a hacer llegar la presentación, pueden ver los impactos para las otras regiones. En cuanto al este ciclo de evaluación que está efectuando en este momento el panel intergubernamental de cambio climático, ya se comenzó, su primer reporte fue en el 2018 y este fue el reporte en el que tuvo el gusto y privilegio de ser parte del informe sobre los 1.5 grados, aprobado en octubre de 2018, hace casi 2 años, muy rápido. Luego, en agosto del año pasado, se aprobó el relacionado al enfoque de cambio climático y uso de la tierra, y en septiembre también del año pasado, el de océano y criosfera. Y luego, a partir del año que viene, van a estar siendo aprobados o publicados los informes de los grupos de trabajo 1, 2 y 3 del IPCC. El grupo 1 es relacionado a la ciencia del cambio climático o a la parte física. Luego el grupo 2 es relacionado a impactos y adaptación, y el grupo 3 es relacionado a mitigación, es decir, a cómo reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero. Y estos están por venir, pero están justo en este momento en preparación. Y la preparación de un informe del IPCC podría tener otra charla en otro momento, porque es un proceso también muy participativo, muy amplio, y también que lleva por lo menos 3 años de proceso. Como les decía, yo fui parte, tuve el privilegio de ser parte del grupo que formuló o que elaboró el reporte del 1.5 grados, y aquí en la foto abajo estoy con los autores del capítulo 3, para el cual tuve el privilegio de ser la científica de capítulo. El informe en sus mensajes nos dice de que las actividades humanas hasta este momento ya han hecho que tengamos 1 grado más en el promedio de temperatura global. El planeta, es decir, de esos más o menos 14 grados que les mencionaba hace unos minutos, ahorita estamos en más o menos 15 grados. Y ya se observan también, y lo sabemos, o sea, viniendo de Nicaragua, estando en Nicaragua, estando en la región centroamericana, sabemos que ya estamos observando impactos del cambio climático, y esto es general para las personas, la naturaleza, los medios de vida. Y también el informe nos dice que si seguimos como estamos o como estábamos hasta el momento de la crisis, alcanzaríamos 1.5 grados de calentamiento global entre los años 2030 y 2052. Y el 1.5 grados aquí es importante porque es uno de los límites establecidos en el Acuerdo de París, que fue acordado en 2015 por la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, y del cual, por ejemplo, Nicaragua fue uno de los últimos países en firmar, si no me equivoco, en 2017. Pero en este momento hay solamente 2 o 3 países, Estados Unidos e Irán, si no me equivoco, que no han firmado el Acuerdo de París. Luego, otro aspecto importante que nos menciona el reporte es de que estas emisiones, o sea, lo que ya hasta ese momento habíamos emitido, no nos comprometen a un mundo de 1.5 más de calentamiento global. Y esas son buenas noticias, pero también significa de que tenemos muy poco tiempo para actuar. Aquí, un resumen, en azul ustedes pueden ver lo que ya está siendo observado o ya ha sido observado en materia de aumento de temperatura media global. En rojo está la línea de tendencia de si seguimos a como estábamos o como estamos en materia de emisiones. Y luego tenemos en verde la senda o donde podríamos buscar cómo reducir nuestras emisiones para poder mantenernos en 1.5 grados de calentamiento global y no más. Y no más porque a medida que más se aumenta la temperatura tenemos mayores impactos. Esto es uno de los instrumentos que vienen del reporte, y aquí solo es como ejemplo para que ustedes vean los distintos sistemas, tanto naturales como humanos, donde está la afectación a cada nivel de calentamiento global. Y a 1 grado podemos ver que, por ejemplo, los sistemas de corales de aguas cálidas que tenemos en la región centroamericana, principalmente en el Caribe, ya están en un alto riesgo o ya están siendo altamente impactados.
En cuanto a los manglares, por ejemplo, se sabe que son un poco más resilientes al cambio climático, ¿no? Pero si vamos al sector, por ejemplo, de la pesca a pequeña escala, estamos como en un límite en que los impactos son de moderado a altos. Y en la pesca de pequeña escala sabemos que también está en manos de de pocas personas y que son en general, subsisten de ese medio de vida. Entonces, el impacto entre tener o no la actividad es mayúsculo. Luego, a los 1.5 grados, ustedes pueden identificar dónde va el rango de impacto o de riesgo, y luego a los 2 grados también. Y esto es un ejercicio que el IPCC ha venido haciendo en sus últimos reportes y que en este particular se hizo ya identificado para ciertos sectores. Ahora, que también nos dijo el reporte, es de que en los trópicos, que es donde está ubicado Centroamérica, Nicaragua, se pueden identificar para 1.5 grados o menos, como lo que estamos ahora, que estamos alrededor de 1 grado más de aumento de temperatura, olas de calor más frecuentes, y también el riesgo a productos tropicales, principalmente en Centro y Suramérica, y a la par de África del Oeste y Surasia. También a los 2 grados se van aumentando los riesgos y hay mayor cantidad de días calientes, y de 2 a 3 grados podemos ver que hay temperaturas que ya no podemos soportar y que pueden presentar afectaciones para la salud, mortalidad, etc. Y también se han identificado afectaciones a los granos básicos. Como al 1.5 grados habría una reducción de un 10%, a los 2 grados una reducción de aproximadamente 15% más que para los 1.5 grados, y en 2 grados se podrían alcanzar tipping points o puntos críticos que podrían representar el colapso, por ejemplo, de la producción de maíz en algunas regiones. Y sabemos que, por ejemplo, en Centroamérica el maíz es uno de los granos básicos, ¿no? Luego, en temas de bosque húmedo o bosque tropical, también podemos encontrar algunas o impactos así claros, en lo que si nosotros llegáramos a un calentamiento de más de 2 grados, podríamos enfrentarnos a la conversión la conversión de bosques tropicales húmedos a, por ejemplo, a ecosistemas de sabana o de prados. Eso es una conversión drástica que afectaría a los servicios ecosistémicos y las poblaciones que dependen de los mismos. Y luego, por ejemplo, para el Amazonas, un punto crítico se identificó que el punto crítico estaría entre los 3 o 4 grados de calentamiento global, o que se deforeste el Amazonas en un 40% de su área total. Y esto podía incidir en que el efecto del niño fuera más fuerte, y eso es decir, en Centroamérica, que las sequías también son más intensas, y en alguna área solamente de América del Sur, pero en general para América del Sur el efecto del niño genera más inundaciones. Luego, aquí está simplificado, por ejemplo, que nosotros para limitar el calentamiento a 1.5 grados tendríamos que tener emisiones netas, es decir, no podemos emitir más de lo que no podemos emitir más de lo que se puede absorber en el sistema planetario o por los bosques y los ecosistemas alrededor del año 2050. Esto, si el presupuesto o la temperatura fuera 2 grados el límite, se establece que podría ser el año 2075. Pero yo aquí repito, 1.5 grados es como el límite más seguro para este planeta y para la población, por supuesto. Entonces, ¿cómo podemos limitar el calentamiento global en 1.5 grados? Las emisiones tienen que bajar en al menos 45% en el año 2030, es decir, en menos de 10 años tenemos que transformar nuestros sistemas económicos para que respondan a esta necesidad.
se necesita alcanzar esas emisiones cero o cero neto cerca del año 2050, como les comentaba anteriormente, y estas reducciones tendrían, además de contribuir a, a detener el efecto de cambio climático, tendrían impacto directo e inmediato en beneficios a la salud, y eso es porque al depender menos de combustibles fósiles, tenemos el aire más limpio, ¿no? O sea, si vamos a Managua un día a las 5 de la tarde y estamos a carretera Masaya, ese aire que respiramos no es sano y lo sabemos. Y si podríamos tener transporte público eficiente y limpio, sería un beneficio inmediato. Las reducciones deben de verse en todos los sectores y tendríamos que tener cambios en tecnología y las fuentes de energía y también cómo construimos nuestras ciudades y nuestras casas en general. ¿Cómo lo lograremos? Aquí se dice que es necesario contar con transiciones éticas y justas. Tenemos que tener en mente siempre también otro instrumento de la comunidad internacional, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos que pensar, cuando hablamos de cambio climático, en opciones que nos ayuden a adaptarnos a este cambio que ya estamos observando y que se va a seguir dando de mayor o menor medida si emitimos menos, y a medidas que también nos ayuden a mitigar, es decir, que generemos menor contaminación, menores gases de efecto invernadero. Para esto es importante la cooperación entre autoridades nacionales y subnacionales, sociedad civil, sector privado, pueblos indígenas y comunidades para apoyar la ambición climática o la acción climática ambiciosa. Y otro elemento es que la cooperación internacional, que también lo comentaba al inicio, es sumamente importante para limitar el calentamiento. Es decir, esto no es tarea de unos, no es tarea solo de unos pocos, es tarea de todos. Ahora, ¿cómo la recuperación de la crisis económica generada por el COVID-19 puede ayudar en la acción climática? Esto es una figura que extraje ayer de la Organización Mundial de Salud, donde pueden ver cuáles son los países que son más afectados. Tenemos alrededor de 22 millones de personas que han sido reportadas, hay subregistros en muchos países y aproximadamente 770,000 muertes. Ahora, eso significó que muchos países han parado o parado parcialmente su economía. Aquí en el gráfico a la izquierda ustedes pueden ver, por ejemplo, los sectores donde ciertas regiones redujeron sus emisiones. Por ejemplo, el sector energético redujo, pero no tanto, porque al final estamos en el trabajo, estemos en nuestras casas, estamos necesitando energía eléctrica. Pero sí, por ejemplo, si ustedes pueden ver el sector industrial en Estados Unidos y en China, se redujo bastante. Luego está en la congestión de las ciudades. Eso aquí en Alemania se observó fácilmente cómo las ciudades eran más amigables con los peatones y ha pasado en muchos países alrededor del mundo. La movilidad, estamos en nuestras casas, estamos trabajando desde nuestras casas, entonces hay menor necesidad de transporte y por ende de combustible en muchos casos, y así. Y luego a la derecha podemos ver la reducción de las emisiones por algunas regiones, donde en China en febrero-marzo se vio la reducción mayor de emisiones, pero luego si observamos la tendencia a la reducción disminuye, es decir, comienzan a aumentar nuevamente las emisiones, y lo mismo ha pasado en las otras regiones, ¿no? De tener ¿cómo se dice? El lockdown, el clausurar nuestras actividades por cierto tiempo, pero luego regresamos y regresamos a lo mismo, ¿no? Entonces, un tema que debemos de mantener en mente es de que estas reducciones son temporales y son insuficientes para detener el calentamiento global, pero esto nos da pauta o nos da el momento para saber lo que no queremos y para tomar el timón e irnos a un futuro sustentable y resiliente, que es el que necesitamos como planeta en general. Aquí yo les pongo solo ejemplos de un camino a seguir. Esta es
diagrama que me gustó del BID en base a las propuestas del Lord Nicholas Stern, donde lo básico es que no queremos volver a la normalidad porque la normalidad nos llevó a este problema, al problema del coronavirus y al problema de la crisis climática. Necesitamos que sea la recuperación del coronavirus una recuperación justa y sustentable. Necesitamos mayores energías renovables en nuestra matriz eléctrica y eso es básico para Centroamérica, donde tenemos un potencial enorme de electrificación, protección de las áreas naturales y de la diversidad en general, el transporte, como lo mencionaba. Necesitamos mayor participación ciudadana y mayor cooperación internacional. Estos son, aquí en esta imagen ustedes miran los 5 sectores económicos y 5 instrumentos de política que de acuerdo a la OSD son necesarios para salir de esta crisis con elementos de equidad, de justicia y de sostenibilidad ambiental y climática. Como para finalizar, yo les quiero dejar el mensaje del reporte del 1.5 grados, donde quedó claro que cada acción que tomemos en este momento importa, cada acción a cualquier nivel, cada aumento de temperatura importa, es decir, que a medida que nosotros dejemos que la crisis climática continúe, los impactos van empeorando. Cada año también importa, es decir, no podemos seguir posponiendo la acción climática, y aquí diría cada momento importa, y cada elección también importa. Cada elección en cuanto a las políticas climáticas, a las políticas de desarrollo, a la elección de nuestros tomadores de decisiones, toda acción importa y tenemos que mantener la parte de la acción climática como uno de los pilares, y yo le agradezco por la oportunidad y quedo abierta a cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, Tania. Bueno, Pavel tiene una pregunta, dice que otros, habla, al no haber un marco legal que apoye la metodología de compensación de la huella de carbono, ¿qué otros métodos podemos utilizar empresarialmente para compensar lo que ya no podemos reducir? Él se refiere a qué otras opciones como reforestación o implementación de ambientes verdes, o qué opciones le podrías proponer a él para que podamos iniciar este proceso de compensación. Entiendo que en Nicaragua, si no fue el año pasado, fue en los últimos 2 años, se aprobó finalmente una ley de incentivos para la parte de energía eléctrica, donde las empresas pueden de manera autónoma generar su energía. Yo creería que tenemos que ver toda nuestra empresa como en un marco integral, identificar, por ejemplo, eso es como un común entre muchos sectores, de que la energía es un factor fundamental en cuanto a las emisiones que podemos generar por nuestra actividad. Entonces es importante hacer una revisión de dónde viene nuestra energía, si la energía que estamos utilizando es energía limpia o no. Y luego hay marcos internacionales para compensación de carbono, pero también hay mucha discusión de si esa es la solución, porque al final es lo que en inglés le dicen, y en la parte climática mucho se dice el business as usual. Al final el que paga por seguir contaminando, pero al final tenemos que nosotros alinear nuestra economía y nuestras actividades empresariales a los objetivos de desarrollo sostenible, pero también a la acción climática. Entonces, el tema de los mercados de carbono no es mi tema, yo trabajo más en lo que es la parte de impactos y adaptación. Ahí puedo después facilitar o tratar de facilitar información de iniciativas donde empresarios están unidos en la acción climática, pero tengo entendido, por ejemplo, que el Banco Interamericano está trabajando mucho en el tema y podría ser una fuente para buscar las soluciones a ese nivel.
El doctor Armando Ah, Ugarte dice que nos comenta que algunos ciudadanos consideran que la inactividad ha contribuido a la reducción del calentamiento global. Eh, en lo personal, pues él nos comenta que considera que eso es insuficiente. así es, profesor Ugarte, eso es claro, por eso yo en una de las últimas diapositivas decía no es suficiente, porque sí, marzo, abril, de acuerdo a estudios que ya se están publicando, fueron los meses donde mayor reducciones de emisiones se dieron y eso es bueno, pero eso es totalmente insuficiente. Tendríamos que alcanzar un nivel de reducción de emisiones permanente o consistente por años para poder nosotros tener un efecto en la reducción del cambio climático. Pero lo que comentaba también es de que si bien esa reducción se dio por la pausa o por el detenimiento de las actividades económicas, la crisis nos está dando una oportunidad de analizar eso que estábamos haciendo y ver cómo podemos nosotros, como países, como empresas, como individuos, hacer de este un mejor planeta para todos al final, ¿no? Bueno, no hay más comentarios o interrogantes. No sé si alguien quiere hacer alguna intervención muy puntual para abrir el micrófono. Si no, pues dar por concluido y agradecerte mucho toda la información valiosa que nos has compartido el día de hoy. Esperamos que no sea pues la primera ni la última. Son temas que debemos de estarnos actualizando constantemente durante todas las negociaciones, todos los estudios. No todos tenemos acceso a poder tener información de primera mano como la tienes. Entonces, poder compartir un poco más. Tenemos otra intervención de la maestra Daira Blandón. ¿Cómo pueden incrementar la resiliencia de los pequeños productores ante estas crisis globales, el cambio climático y la pandemia? Eh, Gracias por la pregunta. Una de las cosas que también mencionaba al principio es de que la crisis, tanto la climática como del coronavirus, ha sacado a relucir las inequidades, ¿no? Y ahí podemos ver que empresas, grandes empresas son las que tienen mayor acceso a los recursos y poder decir, ok, esta crisis me va a afectar menos porque tengo recursos ahí a los que accesar una vez que pueda reactivar mi actividad. En cambio, los pequeños productores ante la crisis, por ejemplo, climática, tienen también los sistemas o recursos a los que puedan accesar son lamentablemente todavía muy reducidos. Hay a nivel global instrumentos de Naciones Unidas como el Fondo Verde del Clima, donde los países aplican a proyectos y esos proyectos al final tienen que ser implementados a nivel local, donde muchas veces los beneficiarios son productores agrícolas o son el sector energético, por así decirlo. Y lo importante en el caso de los pequeños productores es que busquen la información, diría yo, la información desde dónde están implementándose o buscándose ese tipo de fondos para el trabajo en conjunto, porque claramente la crisis climática está acentuándose día a día y la pandemia global también afectó los mercados nacionales o internacionales. Yo creo que uno de los aspectos que quizá resalta la crisis del coronavirus es la importancia del mercado local, de producir y consumir local, porque eso nos hace menos dependientes de los factores externos y también de la necesidad de producir de manera mejor, ¿no? De manera más saludable, porque tenemos que cumplir con los controles higiénicos sanitarios, los controles en cuanto a los fertilizantes que se utilizan en la producción agrícola y demás. No sé si logré hacer mi punto, pero yo creo que una de las partes fundamentales es que esta crisis del coronavirus ayuda a reflejar la importancia de
de la regionalización de las acciones y de la economía, que nosotros siendo, por ejemplo, en la región centroamericana, una región pequeña, podríamos reforzar esas conexiones para producir para nosotros y poder tener buenos productos y de esa manera también pagarle mejor a nuestros productores, porque realmente el campo en nuestra región es el campo de los peores pagados. Y sabemos que eso es un problema grande, que en la región del corredor seco también es donde hay mucha migración de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, y la migración se da a Estados Unidos, donde al final llegan y no tienen las mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces, hay mucha reflexión que aquí tenemos que hacer desde muchos niveles, y yo creo que es importante y fundamental tratar de ver todo como un uno, en una integralidad, y no de ver yo trabajo en agua, entonces solo me enfoco en agua, o yo trabajo en el sector de agricultura, solo me enfoco en eso, sino que al final todos esos aspectos deben de ser integrados en las políticas públicas y en el actuar individual también. Teresa del país vecino de Honduras nos comenta un poco sobre su preocupación, porque nos comenta de que en Honduras ha aumentado la deforestación y ellos se están convirtiendo en una gran fuente de calentamiento global, que no tienen algún tipo de regulación. Entonces, vemos que sí estamos deforestando, que quizás en algunos países no se está trabajando de acuerdo, o se está aplicando su legislación ambiental, si es que la tienen, pero vemos que sí es preocupante esto. Ella nos dice que en un recorrido de 100 kilómetros pueden haber hasta 30 camiones con madera a diario. Entonces, esto nos debería de preocupar a todos, no solo a nuestros compañeros hondureños, sino que a todos, porque el calentamiento global no afecta solo, no es puntual, sino que nos afecta a todos. Exacto, y agradezco la observación, porque en Centroamérica, si bien el sector energético es importante, nuestra mayor cantidad de emisiones proviene del sector de uso del suelo, y ese sector, como decía al inicio de la presentación, es el que está generando la degradación de los ecosistemas, el botar bosques vírgenes o bosques primarios naturales por poner la actividad ganadera, por ejemplo. En cuanto a la actividad ganadera, además de la deforestación que produce la misma ganadería, es generadora de emisiones, porque el ganado vacuno, esa es su naturaleza. Entonces es ahí donde tenemos que replantearnos cuáles son los sectores de nuestra economía que vamos a priorizar para desarrollar y para en sistemas extractivos, en sistemas que producen contaminación, que degradan nuestros ecosistemas. Tenemos que tener o visualizarnos como países cuidando nuestros recursos naturales, y yo me he estado queriendo programar en dejar de decir recursos naturales, porque eso es como desde la parte extractivista, más bien tomar el término de bienes naturales, que son los que nosotros tenemos que tratar de conservar y no solamente explotar, como es lo que ha pasado hasta estos días. Veo el comentario de Hugo con referente a los recursos que se están distribuyendo para la reactivación económica, y esto es sumamente importante, y por eso yo hacía como este gráfico al final, o presentaba este gráfico al final de la presentación en cuanto al rumbo que tenemos que tomar, porque tenemos que garantizar que todos los recursos que sean invertidos para reactivación económica sean direccionados en actividades que no contribuyan a mayor contaminación, que no contribuyan a mayor cambio climático. No podemos justificar una planta de gas eléctrico con recursos de reactivación. No, podemos invertir esos recursos en tener más parques eólicos, en tener más energía solar, que genera más trabajo
riesgo también, y no en una tecnología que ya es obsoleta, ¿no? Ahí tenemos que nosotros como ciudadanos, como estudiantes, como técnicos, etcétera, tener que tener esa claridad de que todo recurso que sea invertido tiene que ser recurso alineado con las políticas públicas y las metas de desarrollo sostenible y las metas del Acuerdo de París. Y tenemos otro instrumento que aquí no lo toqué, pero que está, por ejemplo, el Acuerdo de Sendai, que es sobre reducción de riesgos, ¿no? Entonces, esta integralidad es sumamente importante en estos momentos, porque no se puede permitir que en esta crisis sea igual a la crisis del 2018, cuando se salvaron los bancos y ellos pudieron seguir contaminando o invertir el dinero en actividades contaminadoras. Eso ya no se puede permitir. Eso es un lujo que ya no cabe en este momento. Estamos en un punto de quiebre donde tenemos que tomar acción y basado en la ciencia. Eso es muy importante. No podemos negar lo que la ciencia, los médicos en la parte de la pandemia y los científicos sobre cambio climático nos han estado diciendo en los últimos 30, 40 años, ¿no? Tamara, estás con... Más comentarios ni interrogantes, pues te agradecemos mucho. Ya estamos a 5 minutos por finalizar. Como les decía, si alguien quiere hacer alguna intervención muy puntual, pues podemos abrir el micrófono. Si no, pues daríamos por concluido. Me da gusto ver caras y nombres conocidos. Gena, mucho gusto de verte. Hola Tania, mucho gusto, igual, como siempre un placer. Ya sabes que está nuestra gran familia UNAM Managua, es tu familia también, y Gracias. cuando quieras estamos siempre presentes. Y También, agradecerte por todo ese apoyo. Yo creo que esta es la segunda vez que ya haces una presentación en la universidad sobre este tema. Perfecto. Tengo que buscar el inventario, pero yo siempre con mucho gusto. Y si alguien tiene alguna consulta de más, creo, Tamara, que se va a hacer llegar la presentación, o yo con gusto paso el PDF. Es información que siempre trato de poner de dónde viene la información. Sí. Sí, es importante. Algunos han dejado sus correos electrónicos por si tienes información adicional que puedas compartirles. Igualmente vamos a pasar a compartirles el video de la actividad. Entonces, para aquellos que no pudieron estar, que puedan por lo menos en algún momento dedicarle el tiempo a tener toda la información de primera mano. Entonces, muchísimas gracias, agradecerte enormemente el que nos hayas dedicado este tiempo a darnos toda la información que tienes, y esperamos verte nuevamente. Sí, por supuesto, aquí traté de hacer un brochazo por un tema muy amplio y muy complicado. Podemos en algún momento programar sesiones en otros distintos temas, yo siempre con gusto, pero aquí quería dejarles como la base de la discusión sobre el cambio climático y esa estrecha relación que tenemos ahorita con la crisis del COVID en cuanto a las causas de pandemias como el COVID, como a las soluciones que podemos plantear y que sean esas soluciones integrales y sustentables, ¿no?, que necesitamos. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber prestado atención, sus aportes, sus comentarios. Les agradecemos mucho y esperamos poder contar con su presencia en los próximos webinars de temas como estos. Gracias a ustedes. Que pasen buen día. Hasta pronto. Chao. Chao.